Durante los próximos minutos vas a conocer algunos de los casos más inquietantes de la crónica negra mundial. Es posible que hayas oído hablar de alguno de ellos, pero vas a encontrar otros que seguro te van a sorprender. Soy Julia y te invito a que nos acompañes en un canal en el que las historias están escritas con tinta roja y contadas con detalles que nunca antes habías conocido. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, bienvenidos. Hoy os traigo el caso de Francisco Benítez, un español afincado en Francia, y de la desaparición de su mujer y su hija. Es un caso que ocurre en Francia en el verano de 2013 y que mantuvo en vilo a todo el país durante muchos meses. Esta historia es bastante triste por muchas circunstancias, pero una especialmente, y es que a día de hoy aún no se las ha encontrado. Y probablemente la única persona que pudiera dar alguna pista sobre su paradero, desgraciadamente ya no se encuentra entre nosotros. Es un caso bastante indignante realmente porque parece que todas las pruebas hacían llevar a la misma conclusión. Parece ser también que todo el mundo sabía quién era el culpable de esta desaparición, entre comillas, pero la policía, siendo un poco cauta quizá, no llegó nunca a detenerlo. Quizá por esta circunstancia, a día de hoy no se conozca ni dónde se encuentran ni qué fue exactamente lo que pasó. Pero si os parece, vamos a comenzar con la historia. Como decía al principio, Francisco Benítez nació en España, concretamente en Algeciras, en el año 1963, aunque la mayor parte de su infancia y juventud las pasó en la ciudad de Ceuta. A mediados de los años 80, emigra a Francia y se enrola en la Legión. Su desempeño profesional es impecable. Todos los compañeros y superiores siempre hablaron muy bien de él e incluso recibió varias condecoraciones por acciones humanitarias en la guerra de la antigua Yugoslavia. Después de pasar varios años en misiones en el extranjero, se afinca en la ciudad de Marsella, donde frecuenta los bares del puerto. Allí conoce a María José, una joven y guapa divorciada que trabaja de camarera. Es madre de 4 hijos y enseguida congenian. El carácter sociable, alegre y divertido de Francisco conquista enseguida a María José, que además se deja seducir por lo bien que Paco, que es como le llaman todos, trata a sus 4 hijos. Aunque los hijos del primer matrimonio de María José no son muy protagonistas en esta historia, su hija mayor sí que apareció varias veces en los medios de comunicación hablando de que Paco fue un padre estupendo y que siempre les trató como si fueran sus propios hijos. Por todo ello, cuando llevaban poco más de un año de relación, Paco y María José deciden casarse y en el año 1994 tienen a su primera y única hija, Alison. Y si bien Paco se llevaba bien con los 4 hijos del matrimonio anterior de María José, Alison era su ojito derecho. Se llevaban a las mil maravillas y estaban siempre juntos. Alison había heredado la belleza de su madre y la alegría y simpatía de su padre. De hecho, en el año 2013, cuando desapareció, era una de las grandes favoritas para el certamen de Miss Rosellón, para el que se estaba preparando desde hacía meses. Llegó incluso a dejar su trabajo de peluquera para dedicarle todo el tiempo posible a la academia de modelos a la que se había apuntado para preparar el certamen.
De hecho, la última vez que se la vio con vida fue en un evento que había preparado la agencia al que fue a recogerle su padre. Cuentan los testigos que estuvieron con ella ese día, que durante la primera parte de la mañana Alison se mostró, pues como siempre, con ese carácter extrovertido y alegre que tenía, pero pasadas unas horas empezó a recibir una serie de mensajes que le cambiaron el carácter completamente. Cuando acabó el acto, los testigos aseguran que él se montó en el coche con su padre, que se supone que la iba a llevar a casa, y nunca más se la volvió a ver en público. Por lo visto, Alison, que era muy activa en redes sociales, dejó de publicar en Facebook al día... No, creo que desde esa misma tarde dejó de publicar cuando hacía continuamente publicaciones y dejó de contestar también a los mensajes de móvil. Quizá por ello, cuando llevaba un par de días sin contestar a sus amigos, una de sus mejores amigas le pidió porque ella no estaba en el pueblo, le pidió a otro amigo de Alison que se acercara por la casa para ver si podía hablar con ella. Cuando este amigo llegó a la casa, cuenta que vio a Paco recién duchado y que no le abrió la puerta, simplemente le dijo que Alison se había ido con su madre a Toulouse. Sin embargo, los amigos estaban bastante preocupados porque no era un comportamiento normal en Alison, así que presionaron bastante a Paco para que acudiera a la policía a denunciar su desaparición. En un principio Paco era bastante reacio a denunciar la desaparición porque decía que se habían ido voluntariamente y que no tenía nada que denunciar, que incluso le habían mandado un par de mensajes de móvil diciendo que se habían ido y se los enseñaba a todo el mundo que quisiera. También la hija mayor de María José recibió un mensaje en el que decía nos hemos enfadado con Paco, nos vamos a Toulouse. No obstante, la presión de los amigos se hizo tan grande que al final Paco, el día 22 de julio, decidió ir a la comisaría a denunciar la desaparición de su mujer y su hija. Y si bien en un principio Paco, cuando llegó a la comisaría, no quiso darle mayor importancia a la desaparición, sí que contó que María José y él se habían enfadado bastante a causa de unos recibos de la luz de la vivienda que habían discutido, vamos, básicamente por temas económicos, y que además María José ya tenía pensado hacía tiempo irse a Toulouse a buscar un trabajo y que ya tenía uno medio apalabrado. Así que la policía, sin notar demasiados indicios de alarma, se toma el caso con bastante tranquilidad. Sin embargo, una vez preguntados amigos y conocidos al respecto, empiezan a ver ciertos indicios de cosas extrañas. Así que se ponen sobre el caso con mayor intensidad. Una de las primeras cosas que hacen es pedirle a Francisco que vuelva a la comisaría a hacer una declaración más extensa, pedir los teléfonos de las dos desaparecidas para intentar hacer una geolocalización precisa de dónde se encontraban en el momento de la desaparición y pedirle al juez una orden de registro para la vivienda del legionario. El registro de la vivienda se lleva a cabo una semana después y en el mismo encuentran indicios de que allí han podido ocurrir cosas extrañas, especialmente en la parte baja donde se encontraba el garaje de la vivienda. En un primer momento, lo que más llama la atención de los investigadores es el fuerte olor a lejía que hay en toda la casa. Por ello, se deciden a tomar una serie de muestras, especialmente de la zona del garaje, y llevarlas a analizar. Pero claro, esto lleva tiempo y además presenta un problema bastante gordo y es que, como sabéis, todos los aficionados a la criminología, la lejía altera o destruye las muestras de ADN, con lo cual es bastante complicado descubrir si encuentran algún rastro a quien pertenece. Sin embargo, es mucho más fácil detectar con el luminol y con el otro producto que ahora no recuerdo, Blue algo, es mucho más fácil detectar si ahí ha habido sangre humana. En cualquier caso, aunque los indicios son bastante fuertes, todas las pruebas que se han pedido van a tardar un tiempo. La triangulación de los teléfonos móviles lleva tiempo,
y el rastreo de las muestras lleva tiempo, el análisis del laboratorio lleva tiempo y mientras, pues sin noticias de Alison y María José. Así que, aunque están convencidos de que Paco tiene algo que ver en la desaparición, en un principio deciden dejarle libertad sin tomar ni siquiera las más mínimas medidas cautelares contra él. Mientras tanto, los amigos habían empapelado todo el sur de Francia, básicamente, con flyers y carteles pidiendo información sobre las dos mujeres. Por supuesto, el caso se hizo rápidamente mediático y apareció en las noticias de todo el país. Sin embargo, lo que aparecía en las noticias eran las imágenes de las mujeres de Paco, aunque tampoco se habló tanto, especialmente porque sus familiares, es decir, el hermano de María José, los hijos de María José de su primer matrimonio, le apoyaban y pensaban que él era imposible que tuviera nada que ver en el tema. Sin embargo, en el pueblo no se pensaba lo mismo. Los vecinos hablaban de él como una persona con doble personalidad, que si bien se mostraba simpático y alegre, también tenía un carácter bastante violento y cuando algo le molestaba se enfurecía como un animal. Así que la presión social de su entorno más cercano empezó a hacerse bastante insoportable. Es por ello que quizá Francisco se decidió a grabar un vídeo y mandarlo a la revista Paris Match, en la que se mostraba muy compungido por la desaparición de las mujeres y aseguraba que él lo único que quería es volver a verlas. Este vídeo se hizo famosísimo en Internet. No obstante, según cuentan sus conocidos, Paco estaba cada día peor, se pasaba el día llorando, no quería salir, apenas comía y estaba bastante deprimido. 3 días más tarde de haber enviado el vídeo a la revista Paris Match, Francisco apareció colgado de la ventana de su habitación en el cuartel, a la vista de todos sus compañeros, vestido con el uniforme de gala y todas sus condecoraciones. Aunque no dejó ninguna nota, se cree que no pudo soportar la presión de la sospecha que caía sobre él. Tras ello, cuando apareció la policía y el juez para el levantamiento del cadáver en el cuartel, algunos compañeros empezaron a hablar de una conducta un poco extraña de Paco en el último mes, más o menos. Por lo visto, alrededor del 19 de julio, 5 días después de la desaparición de Alison, cuando aún no lo había denunciado, Paco llevó un congelador de estos de tipo Arcón al cuartel y el Arcón tenía restos de sangre. Paco dijo que lo donaba al cuartel porque su mujer ya no vivía con él y aquello era muy grande, y que los restos de sangre pertenecían a carne de caza que se había descongelado. Además, lavó un montón de sábanas que estaban llenas de sangre en las lavadoras del cuartel. La policía decidió analizar ambos electrodomésticos y mandar las nuevas muestras al laboratorio para que les confirmaran si eran restos de sangre humana o no. Y sorpresa, o no, a final de año los resultados de los laboratorios dijeron que habían encontrado restos de ADN de Alison en el congelador y que estos rastros de sangre más los encontrados en la lavadora y la cantidad de sangre que se supone que había en el sótano de la vivienda hacían que lo más probable es que Alison no siguiera con vida. Los investigadores hablan de que ellos piensan que la causa principal de la muerte de Alison, a manos, en teoría, de su padre, es que se había enterado de una infidelidad por parte de su padre y se lo había reprochado intensamente. Por lo visto, detrás de esa apariencia amorosa de buen esposo y padre, Paco escondía nuevamente una doble personalidad.
Contaban sus amigos y compañeros que era muy aficionado a frecuentar bares y prostíbulos y que había tenido muchas amantes. María José ya se había separado de él en una ocasión porque se había enterado de que estaba con otra mujer y que llevaba mucho tiempo con ella, y que además había tenido amantes esporádicas. De hecho, en el momento de la desaparición, eh, Francisco estaba con una mujer española que se llama Teresa, a la que había conocido en un bar y a la que invitó a la vivienda 5 días después de la desaparición de su mujer y su hija. Cuando la policía interrogó a esta mujer, dijo que en la vivienda había un olor extrañísimo, una mezcla a carne rancia, putrefacción y lejía que le repugnó bastante. A pesar de ello, yo no sé en qué pensaba esta mujer para no ir a la policía después de toda la que se había liado a contar lo que ella había visto, olido y notado. En fin, paralelamente con todo el revuelo mediático que se había montado con este caso, además de testigos de las infidelidades de Paco, aparecieron testigos de un incidente, digamos, muchísimo más preocupante. Por lo visto, los hermanos de una mujer brasileña de nombre Simón Oliveira explicaron que Francisco y ella mantuvieron una relación durante 8 años y que la última persona que vio, con vida o sin ella, a Simón fue precisamente Francisco. Simón, al igual que María José, era una madre separada de 4 hijos que trabajaba de camarera en un bar, y allí fue donde conoció a Francisco. Simón y Francisco se conocieron a mediados de los años 90 e iniciaron una relación poco tiempo después. Incluso Francisco, cuando estuvo destinado en la zona, estuvo viviendo con ella. Sin embargo, Simón acaba un poco harta, por un lado, del mal carácter que demostraba en casa Paco, y por otro, ella sabía que él seguía casado, aunque le había dicho que se iba a divorciar 8 años después, aún no lo había hecho, y quería poner punto y final a la relación. Sin embargo, un día cuando salía de trabajar, dijo a sus conocidos que iba a ver a Paco y nunca más se la vio. Al igual que ocurrió con María José, se despidió de sus conocidos, incluidos sus hijos, a través de un mensaje de texto en el móvil. Por lo visto, la policía no puso el mismo empeño en buscarla que puso en buscar a Alison y a María José, y nunca más se supo de Simón. Tras conocer esta información, la policía comienza a rastrear los lugares donde la Legión, los campos, digamos, donde la Legión hace prácticas de tiro, es decir, lugares que pueden ser conocidos para Francisco, a ver si pueden rastrear algún movimiento de tierra que den indicios de dónde podrían encontrarse los cuerpos. Pero hasta la fecha no se ha encontrado absolutamente nada, cero. A pesar de ello, la policía tiene bastante claro que las 3 mujeres ya no están entre nosotros. Por un lado, los movimientos bancarios de Alison y María José son inexistentes desde el día 14 de julio. Las mujeres además no conducían, tendrían que haber salido de Perpiñán en algún transporte público y tampoco hay indicios de ello. Y lo más raro de todo, bueno, lo más esclarecedor de todo realmente, es que cuando llegaron los datos de la triangulación de los teléfonos móviles, se descubrió que estos teléfonos siempre habían estado en Perpiñán, nunca llegaron a Toulouse. Y en el caso de María José, bueno, era raro, pero podría ser, pero en el caso de Alison era completamente inconcebible. Al margen de que Alison estaba cumpliendo un sueño y renunciar así a él de esa manera, pues no parecía muy normal. La verdad es que este caso me parece tristísimo. Tristísimo por cómo pasaron las cosas, tristísimo porque realmente parece que a María José le hizo lo mismo que había hecho
prácticamente 10 años antes con otra mujer, el hecho de que la víctima fuera su hija, el hecho de que no hayan aparecido nunca los cuerpos, de que la familia no tenga un sitio para ir a rezarla sin rezan o para saber que están ahí y que descansan, es un caso horrible, horrible. Y el hecho de que sea tan poco conocido en España me resulta raro, primero porque se supone que el autor material de los hechos es español, porque esto ocurrió hace poquísimo tiempo y en Perpiñán, que está a nada de España. Pero este es un caso que yo aquí he visto y he oído poquísimo. Y sin embargo, a mí me parece un caso, al margen de muy triste, un caso bastante impactante. Bueno, impactante y también indignante, porque si la policía hubiera hecho su trabajo, o por lo menos parte de su trabajo, cuando desapareció Simón, la chica brasileña, a lo mejor esto no había sucedido. O a lo mejor sí, quién sabe, pero alguna posibilidad de que no hubiera sucedido había. Y bueno, en fin, decidme qué os parece a vosotros, si os parece tan triste e indignante como a mí, si lo conocíais y bueno, todo lo que os parezca. Muchas gracias por verme y ya sabéis lo que dicen los youtubers, esto de suscribirse, darle a la campanita y todas estas cosas. Muchas gracias, hasta otra.